Hola a todos y bienvenidos a este nuevo vídeo en nuestro canal. Qué alegría tenerlos por aquí un día más. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que estoy seguro va a hacer saltar las alarmas de muchos de ustedes, y es que prepárense para una noticia que ha sacudido el mundo del espectáculo turco y que tiene a todo el mundo hablando. Sí, estamos hablando de esos nombres que resuenan con fuerza, de esos romances que nos cautivan y de esas confirmaciones que nos dejan con la boca abierta. Si les gusta el drama, el romance y estar al día de lo que pasa con sus estrellas favoritas, este vídeo es para ustedes. Y antes de que nos lancemos de cabeza en esta emocionante historia, les recuerdo, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal. Es rapidísimo, totalmente gratuito y así no se pierden ninguna de nuestras próximas exclusivas. Dicho esto, vamos a empezar. Como les adelantaba, el titular de hoy es potente. Can Yaman confirma lo de Demet Özdemir. Amo nuestro vínculo. ¡Guau! Solo con leerlo ya se siente la intensidad, ¿verdad? Durante meses o incluso diría que años, las especulaciones sobre una posible reconciliación o un reencuentro romántico entre Can Yaman y Demet Özdemir han sido pan de cada día en las redes sociales y en las revistas del corazón. Ellos que se robaron nuestros corazones con su química innegable en la serie, Erkenci siempre han mantenido una relación enigmática, llena de altibajos y sobre todo, de un halo de misterio que ha alimentado aún más la curiosidad de sus seguidores. Y ahora, finalmente, llega una confirmación, y no una cualquiera, sino una cargada de emoción y un sentimiento profundo. Para quienes quizás no estén tan al tanto, Can Yaman es uno de los actores turcos más reconocidos a nivel internacional. Con su carisma arrollador, su físico imponente y su talento, ha conquistado audiencias en todo el mundo. Y Demet Özdemir, una actriz igualmente talentosa y hermosa, se consolidó como una estrella emergente gracias a su papel en Erkenci, donde su química con Can era simplemente eléctrica. Esa chispa que veíamos en pantalla traspasaba la pantalla, y es por eso que cuando su relación fuera de cámara se hizo pública y luego terminó, muchos de sus fans quedaron desconsolados. La idea de que esas dos estrellas volvieran a estar juntas, o de que mantuvieran un vínculo especial, siempre ha sido un sueño para muchos. La confirmación que estamos comentando proviene de unas declaraciones recientes de Can Yaman. Y lo más interesante de todo es no solo el hecho de que confirme algo, sino cómo lo hace. Al decir amo nuestro vínculo, Can no solo valida las sospechas, sino que le da un peso emocional muy fuerte a su relación con Demet. No se trata de un simple sí, estamos saliendo o nos estamos viendo. Es una declaración que sugiere una conexión profunda, un afecto que va más allá de una relación pasajera. Amo nuestro vínculo implica respeto, cariño, admiración y una conexión que él valora enormemente. Esto es lo que hace que esta noticia sea tan emocionante para los fans que han seguido su historia desde el principio. Pensemos un poco en lo que esto podría significar. ¿Estamos hablando de una reconciliación sentimental? ¿O quizás de una amistad muy fuerte y especial que ha perdurado a pesar del tiempo y las circunstancias? Can Yaman ha sido muy reservado sobre su vida privada en el pasado, y Demet Özdemir también ha mantenido un perfil discreto. Sin embargo, estas palabras de Can sugieren que hay algo significativo entre ellos. Podría ser que, después de un tiempo separados, hayan redescubierto esa conexión especial que compartían. O tal vez, incluso si no están en una relación romántica formal en este momento, su vínculo ha evolucionado hacia una amistad muy profunda, basada en el respeto mutuo y el cariño, y él se siente cómodo expresando este sentimiento abiertamente. Las redes sociales, como era de esperar, han explotado. Los hashtags relacionados con Can Yaman y Demet Özdemir se han vuelto tendencia mundial. Los fans están compartiendo viejas fotos y vídeos de ellos juntos, recordando los momentos icónicos de Erkenci y expresando su alegría, emoción y, por supuesto, más especulaciones. Verlos juntos de nuevo, ya sea en una relación o como amigos cercanos, siempre genera una ola de entusiasmo porque su historia tiene un atractivo especial. Es como un cuento de hadas moderno con dos protagonistas que nos cautivaron con su magia en la pantalla. Es importante recordar que en el mundo del espectáculo, las confirmaciones a veces vienen en forma de frases sutiles pero significativas como esta. Can Yaman no ha entrado en detalles explícitos sobre la naturaleza exacta de su relación actual con Demet. Pero la forma en que eligió describir su conexión, amo nuestro vínculo, habla volúmenes. Es una frase que transmite autenticidad, un sentimiento genuino que resuena mucho más que cualquier declaración genérica. Demuestra que él se preocupa por la conexión.
que tiene con ella y que la valora. Analicemos un poco más esta frase, amo nuestro vínculo. La palabra vínculo es muy poderosa. No habla de posesión ni de obligación, sino de una conexión que une dos almas, dos caminos. Sugiere una especie de hilo invisible que los mantiene conectados, a pesar de la distancia, de sus carreras individuales y de cualquier otra circunstancia. Y el verbo amar, en este contexto, eleva esa conexión a un nivel de afecto profundo y sincero. Esto no es algo que se diga a la ligera. Implica que hay una historia, unos recuerdos compartidos, una comprensión mutua que ha resistido el paso del tiempo. ¿Podríamos estar ante una nueva etapa de su relación? Quizás una que sea más madura, más consciente de lo que tienen. Es fascinante pensar en cómo sus vidas han evolucionado desde que trabajaron juntos. Ambos han tenido éxitos individuales, han explorado diferentes proyectos, han crecido como artistas y como personas. Y en medio de todo eso, parece que esa conexión entre ellos ha permanecido. Esto es algo que como espectadores y fans, nos resulta muy inspirador. Ver a personas que se conocieron en un contexto profesional y que logran mantener un lazo tan fuerte es algo admirable. Las redes sociales, como ya dije, están llenas de reacciones. Y es interesante ver los diferentes puntos de vista. Algunos están eufóricos, celebrando la posibilidad de una reconciliación romántica y deseándoles toda la felicidad del mundo. Otros, aunque quizás esperaban una confirmación más explícita de romance, también están contentos de ver que mantienen una relación positiva y de aprecio mutuo, reconociendo el valor de una amistad fuerte y duradera. La verdad es que sea cual sea la naturaleza exacta de su vínculo hoy en día, el hecho de que Kanyaman, una figura tan influyente, exprese públicamente este sentimiento, es una noticia de peso. También hay que considerar el momento de estas declaraciones. ¿Han surgido tras algún encuentro reciente? ¿Hay alguna pista visual o indirecta que haya precedido a estas palabras? A menudo estas confirmaciones llegan después de que los fans han recopilado suficientes pruebas o indicios. Podríamos estar ante la validación de meses, o incluso años, de sutiles interacciones, de likes en redes sociales, de comentarios velados, de encuentros fortuitos que han sido analizados al milímetro por sus seguidores más fieles. La comunidad de fans de Kanyaman y de Method Demir es conocida por su dedicación y su capacidad para detectar hasta el más mínimo detalle. Para ponerlo en perspectiva, recordemos la intensidad de la conexión que mostraron en Erkencicus. Su química era tan palpable que muchos espectadores creían firmemente que estaban enamorados en la vida real desde el principio. Esa serie marcó un antes y un después para ambos, y la relación que forjaron durante ese tiempo, dentro y fuera del set, dejó una huella imborrable. El hecho de que años después, esa huella siga viva y que Kan hable de ella con tanto cariño, es una prueba de la profundidad de ese vínculo. Además, Kanyaman está en un momento muy interesante de su carrera, expandiendo su alcance a nivel internacional, participando en proyectos en diferentes países. The Method Demir también sigue cosechando éxitos en Turquía y fuera de ella. En medio de carreras tan vertiginosas y de la exposición constante, mantener un vínculo personal significativo es un desafío. Por eso, estas palabras de Kan son aún más conmovedoras. Demuestra que a pesar de las distancias geográficas y las agendas apretadas, ha habido un esfuerzo consciente por mantener esa conexión viva. Quizás deberíamos reflexionar sobre el concepto de vínculo en la vida de las celebridades. A menudo las relaciones en el mundo del espectáculo son vistas como efímeras, superficiales, dictadas por la fama y la presión mediática. Pero declaraciones como la de Kanyaman nos recuerdan que incluso en ese entorno, pueden florecer conexiones genuinas y duraderas. Un vínculo puede ser una amistad que te sostiene, un apoyo incondicional, un cariño profundo que no necesita etiquetas ni definiciones rígidas. Y eso en sí mismo es algo muy valioso. Ahora, la pregunta que todos se hacen es ¿qué sigue? ¿Veremos más interacciones públicas entre ellos? ¿Confirmaciones más directas? El tiempo lo dirá. Lo que sí está claro es que esta declaración ha reavivado la llama de la esperanza y la emoción entre sus seguidores. Ha abierto una nueva página en su historia, una que todos estamos ansiosos por leer. Y creo que es maravilloso que Kanyaman, en lugar de evadir la pregunta o dar una respuesta ambigua, haya elegido expresar un sentimiento tan positivo y sincero. En resumen, la confirmación de Kanyaman sobre su vínculo con The Method Demir es una noticia que ha resonado con fuerza.
Sus palabras amo nuestro vínculo van más allá de una simple declaración y sugieren una conexión profunda, un afecto genuino y un respeto mutuo que ha perdurado. Esto nos recuerda que incluso en el vertiginoso mundo del espectáculo, pueden existir lazos personales significativos y duraderos. La reacción de los fans ha sido efusiva, y la expectativa sobre lo que depara el futuro de esta relación, sea cual sea su naturaleza, es palpable. Así que, amigos, eso es todo por hoy. Hemos desgranado esta emocionante noticia que ha puesto a todos a hablar. Espero que hayan disfrutado de este análisis, y que les haya parecido tan intrigante como a mí. Ahora, me encantaría saber su opinión. ¿Qué les parecieron las palabras de Can Yaman? ¿Creen que es una reconciliación romántica o una amistad muy fuerte? Dejen sus comentarios aquí abajo, me encanta leerlos y debatir con ustedes. Y si este vídeo les ha gustado, no olviden darle un buen me gusta para apoyar nuestro contenido, compartirlo con sus amigos que también son fans de Can y de Met, y por supuesto suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para que no se pierdan nada. Muchísimas gracias por acompañarnos un día más. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego.